Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, a nuestros canales. Yo soy Alma Celina Jessica Jerez por acá. y esto es Las Déboras. Estudia. Y en esta ocasión vamos a hablar de una familia. Vamos a hablar de las mujeres de una familia. Curiosamente, ninguno se nos da el nombre de ninguna de las tres. Son tres mujeres en esta familia y no se nos menciona el nombre de ninguna. Pero es una historia fuerte, es una historia escabrosa. Es una de esas historias que uno dice, ay, está como que muy fuerte para estar en la Biblia, pero está por algo, tiene un motivo y tiene un porqué. Hoy les vamos a hablar de la esposa y las hijas de Lot, ¿verdad? Está Sí, fuerte. sí, sí, a lo que estaba pensando en que estas son unas historias, conversábamos recién antes de grabar, una de estas historias medias raras que aparece en la Biblia, pero que igual es bueno mencionarlas porque muchas veces no se habla de ellas y tal vez lo que se habla, bueno, quédese, quédese. Y vamos Yo a, creo. vamos a platicar de ellos. Pues bueno, ya saben, primero tenemos un contexto general. Esta historia está en Génesis, está al principio de la Biblia, estamos arrancando, y está en el capítulo 19. Entonces, aquí lo que tenemos es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sabemos que Dios manda a destruir estas ciudades porque son malas, muy malas. Este, y entonces resulta que Lot, el sobrino de Abraham, vivía en una de estas ciudades, él vivía en Sodoma. Y entonces, por intercesión de Abraham, Abraham intercede para que no lo mate, porque Dios ya dijo que va a destruir a las ciudades, obviamente con toda la gente que está allá adentro, intercede por Lot y su familia, y entonces Dios manda ángeles a rescatar a Lot, a su esposa y a sus hijas. Se nos dice que les dice que salgan, de la ciudad, que se vayan para las montañas, y le dicen a la esposa, les dicen a los tres que se vayan y que no volteen, que no vean hacia atrás. Van huyendo en el camino, y los hijos, perdón, y las hijas, van huyendo en el camino y tenemos esta escena que es muy famosa, en donde la esposa de Lot voltea. La esposa de Lot ve hacia atrás y en ese instante se convierte en una columna de sal. Entonces, bueno, Lot y sus hijas siguen huyendo, no quieren ir a las montañas y entonces Lot les pide que por favor, que si les permiten refugiarse en una ciudad pequeña que estaba por ahí, que se llama Zoar, que debe de haber sido muy pequeña porque eso es lo que quiere decir el nombre, pequeño, es que debe estar muy chiquita. Van a Zoar, ahí se refugian por un tiempo, no sabemos exactamente cuánto, pero de pronto nos dice que Lot tiene miedo, sigue teniendo miedo con todo lo que pasó, y entonces agarra a sus dos hijas y se van a las montañas y se meten a una cueva. Y entonces las hijas de pronto pasa tiempo, no sabemos cuánto, pero pasan tiempo, los tres ahí aislados en la cueva, y las hijas están convencidas de que ya no hay nadie en el mundo, de que solamente quedan ellos tres. Y entonces toman una decisión. Toman la decisión de que como ya no hay nadie y entonces va a ser su responsabilidad y su deber el continuar la raza humana, el sobre todo el continuar el nombre familiar, pues deciden emborrachar a su papá para acostarse con él y embarazarse y poder tener hijos. Y así pasa, así sucede. Un día primero se acuesta la mayor con él y de ahí, de ese niño, nace el pueblo de los moabitas. Al día siguiente o días después, la hija menor también emborrachan al papá, se acuesta con él y nace un niño al que le ponen Ben Amí, que es el padre de los amonitas, que son dos pueblos que son enemigos jurados de Israel. Entonces, esta es la historia de la esposa y las hijas de Lot. Y está fuerte, Sí, está está bastante fuerte. fuerte en realidad. Sí, Em, Está bastante fuerte. Bueno, vemos que estamos en los primeros capítulos de Génesis, creo que ya lo habíamos mencionado un poquito antes, estamos hablando del capítulo 19, 19. donde se está hablando bastante de los orígenes, ¿verdad? Se habla bastante de Génesis, de los orígenes.
Y van apareciendo estas historias que son un poquito raras, que nos pueden parecer un poquito raras porque también, como hemos dicho antes, lo estamos mirando en una cultura muy distinta, un montón de años después, entonces aquí hay que echar en mano un poco de la tradición. Ahora igual es bastante Sí, interesante una relectura de esta historia porque de repente uno piensa, o cada vez que hemos leído, no sé si te ha pasado estudiando las mujeres de la Biblia, que uno coloca, no sé, la esposa de Lot y es como, sí, es que ella no le creyó a Dios, ella pecó sí, porque quiso volver a ese pueblo pecador que había atrás y me acuerdo que, bueno, yo les comentaba a ustedes cuando estábamos en clase y hacíamos esta reflexión viendo esta historia y conversábamos y yo, bueno, les preguntaba y les pregunto también a ustedes, ¿y usted hubiese estado ahí? así Entonces de es. repente ahí es donde nos cuesta un poco, pero imagina que usted hubiese estado ahí. Tal vez no es que ella amara a ese pueblo, pero imagínese que eso pasa ahora, más que allá, ahora. Les comentaba acá a las compañeras ahí en Déboras, nosotros pasamos por muchos incendios acá en Chile. Acá, de hecho aquí, nosotros estuvimos a unos metros de que el fuego arrasara. Y nos decían, metros, en nuestra casa recién construida, aquí hermosa, Mm, grande, todo lindo, y nos decían, no, es que ustedes tienen que abandonar todo, dejar sus cosas e irse. Nosotros cada verano pasamos por riesgo de incendio. Y ujú. los brigadistas, la gente de los bomberos, cuando han llegado esos momentos, Chile ha tenido muchos incendios, han dicho, no, pero es que tienes que evacuar sus casas y tienes que irte. Entonces uno dice, bueno, viene el fuego, podría morir, gente murió también. Entonces cuando nosotros nos dijeron, no, es que tienen que evacuar porque el fuego está en la quebrada aquí a unos Ya, metros de aquí. ustedes, y nosotros habíamos recién construido esta casa, entonces dijimos, no, es que no nos vamos. Y no nos fuimos, o sea, de hecho ninguno de los vecinos se fue. Estábamos todos los vecinos, familiares, vinieron de todos lados a ayudarnos. Aquí no tenemos agua potable todavía, sino que no. Hay pozos, vienen los camiones. Entonces, ningún vecino se fue. Estábamos todos frente al fuego, todos mirando para ver si al final no podíamos hacer nada, porque aunque el fuego viniera, nosotros no Pues sí, teníamos manguera, no había grifo, no había nada, pero estábamos no, todos ahí parados. Entonces uno dice, pero ¿cómo la mujer no corrió? ¿Cómo la mujer no se fue si Dios estaba destruyendo la ciudad? Tal vez aquí Dios no estaba destruyendo la ciudad por el pecado. Algunos podrían interpretarlo que sí, porque en algunos incendios quedó una iglesia y todo el rato se quemó. Por ejemplo, en ya, Valparaíso hubo una noticia así. Entonces, a lo que voy con la situación es que de repente no es falta de fe, no es desobediencia a Dios propiamente tal, sino que muchas veces cuando, y estás viviendo o viendo esa situación, cuando yo pensaba en el fuego, por eso hacía este ejemplo, mm, uno piensa, oye, yo me estoy salvando, Dios nos está sí, salvando, pero esas personas que quedan en la ciudad, tal vez, insisto, estamos así, elucubrando, tal ajá, vez esas personas todas serán malas, porque en teoría se supone que Dios estaba castigando al pueblo por su pecado. pues, ¿El pecado. pecado de quién? Muchas de veces las lecturas que se hacen de ese texto, el pecado de la homosexualidad. ¿Y qué Ujú. tenía que ver el resto de la población? ¿Y qué tenía que ver los niños, las mujeres? ¿Acaso ellas también eran pecadoras? Entonces, cada vez que yo me acuerdo leía un escritor hablando acerca de la esposa y la hija de Lot y decían, yo creo, decía el escritor, que al final la esposa de Lot, más que quedarse mirando por el pecado, tal vez estaba pensando en sus vecinas, en las amigas que había hecho en ese tiempo, porque ya llevaba años viviendo ahí, y ella pudiendo arrancar y viendo cómo esas personas se quedaban ahí en una ciudad destruida. Quedó ahí la casa tal vez que ella construyó en ese tiempo, sus recuerdos, porque cuando tienes que Eso. salir arrancando no te llevas nada. O tal vez si tenía una mascotita que amaba, o nosotros que tenemos gatitos y perritos. Entonces tienes que salir arrancando porque tu vida está en peligro, porque tienes que obedecer a Dios, pero de repente te das cuenta de que las cosas que tú amas, y no es por amar más esas cosas, sino que quedan recuerdos de lo que construiste, o es más, lo que Ujú. decíamos recién, y las otras personas que iban a ser destruidas y muertas. Las hijas de Lot dicen que a partir de ese hecho incestuoso nacen dos pueblos.
¿ya? Nacen dos pueblos que son los moabitas, ¿no es cierto? Y los amonitas. los ¿Quiénes son amonitas. esos pueblos? Porque precisamente esos pueblos históricamente siempre han sido los enemigos de el pueblo de Dios. Entonces uno dice, ya, pero ¿por qué están estas historias en la Biblia? Claro, porque estas historias responden a lo que se conocen como el origen etiológico. Etiológico. ¿Qué es eso? Es cuando les vamos entregando a partir de las historias el origen de ciertos pueblos, lo que decíamos recién. Y Ujú, uno dice, oye, pero qué pueblo tan escabroso. El incesto ha sido cuestionado y criticado en todas las civilizaciones. No es que en esta sea más bonita, no lo es. Pero es bastante curioso que la narrativa, insisto, de estos primeros capítulos del Génesis, que va a responder el origen de muchas cosas, ujú, nazca esta historia, porque evidentemente es deshonroso, insisto, en todas las épocas el incesto. Por lo ujú. tanto, el decir de que no, es que los moabitas, los amonitas y todos esos pueblos Tienen ese paganos, origen. malos, sucios, bla, 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 es que ellos nacieron del incesto. Y efectivamente, como decía, lo decía Jessie, ¿no? La esposa de Lot, las tres mujeres, o sea, la Mm, esposa y las hijas de Lot, las tres mujeres, son, han sido históricamente utilizadas como ejemplos de lo que está mal, de lo que no se debe hacer. Hablando así de la situación en específico, de lo que narra la Biblia, yo podría decir, sí, efectivamente, no son cosas que se deban de hacer, no están bien sus acciones. Pero lo que yo veo, o lo que yo veo ahora precisamente con una relectura, es que las cosas no suceden nada más porque sí, en ese aspecto, ¿no? Incluso las malas decisiones o incluso las desobediencias no son nada más porque sí. No es nada más porque no, y no quiero y ya. No, hay un motivo, hay una razón. Y podemos precisamente de eso se trata, tratar de empatizar con estos personajes porque es algo que nos puede pasar a nosotros. Ok, no, a lo mejor Dios es muy bueno y en este momento no convierte a nadie en estatua de sal, pero ¿no? Pero vaya, pero la enseñanza y el principio de la historia también puede aplicar a nosotros, ¿no? En el caso de la esposa de Lot, voltear, que no nada más es voltear, en nuestra Biblia dice que volteó, que vio para atrás, en nuestra traducción en español, ¿no? Pero nos dicen que en el original hebreo la palabra es lo que decías, es codiciar, es anhelar, o sea, era ese, así como que ese anhelo por lo que dejaba. Por ejemplo, yo les platico, como les platicaba Jessie de lo de los incendios, yo les platico, yo viví muchos años, bueno, viví varios años en una ciudad aquí en México que está en la frontera norte, que se llama Nuevo Laredo. Y después de unos años a mi mamá le ofrecen un trabajo en esta ciudad en la que vivo ahora, que se llama Chetumal, que está en la frontera sur. Nosotros tuvimos que atravesar literalmente todo el país para venirnos a vivir para acá. Y entonces mi mamá tuvo que tomar una decisión que fue, vamos a dejar todo, porque sale carísimo un camión de mudanza con muebles y mi mamá y yo llegamos literalmente a Chetumal con dos maletas, con ropa, nada más. sí. Y, y digo, en ese momento, bueno, pero vaya, voltear atrás, o sea, recordar, anhelar lo que dejé allá, por supuesto, claro que anhelé lo que dejé allá, porque además hasta un novio dejé, ¿no? Entonces, o sea, claro que anhelaba yo lo que dejé allá y además como decías, mis cosas, o sea, todo lo que tenía ya no tenía nada, ya no tenía más que mi ropa, era todo. Y me acuerdo que, me acuerdo muy bien que mandamos dos cajas por correo con algunas cosas así de valor más bien sentimental. Y entonces me acuerdo que mi mamá había mandado un juego de cubiertos que era de mi abuelita, entonces por eso lo había conservado, porque era de mi abuelita. Y cuando llegamos al correo por la caja, es tan largo el trayecto que la caja se desbarató en tantas pasadas. Y entonces me acuerdo que todo lo que venía en la caja nos lo trajeron en un costal y nos dijeron, y regresen el costal, por favor, porque es propiedad federal. Sí, ahorita lo traigo. O sea, pero fue todo lo que teníamos. Y entonces, por ejemplo, ahí digo, claro que entiendo por qué la esposa de Lot hizo lo que hizo. Efectivamente, estás dejando atrás tu vida, Y no estás sabes dejando lo que hay atrás adelante. y no sabes lo que hay adelante. Y entonces nosotros decimos, pues es que Dios les estaba diciendo, a ver, yo quiero que sean bien honestas, hermanas.
Si en este momento Dios les dice, deja todo lo que tienes y ve a tal, o sea, y además no es ve a tal lugar, es camínale para allá, Arranca, listo. arranca, corre, corre para allá. ¿En serio lo haríamos? ¿De verdad haríamos eso? ¿De verdad dejaríamos todo, agarramos nomás lo que traemos, pues lo que podamos agarrar con las manos y corremos para allá porque Dios nos dijo? Entonces, sí, la desobediencia está fuerte, o sea, yo sé que no se debe, pero existe un porqué, había un motivo. Y lo mismo sucede con las hijas de Lot, ¿no? Con las hijas de Lot, esta semana en el grupo de estudio, perdón, para la página de Mujeres de la Biblia, que sigan, por favor, también se las vamos a Ujú. dejar, ¿eh? Porque ya tenemos una página de Mujeres de la Biblia en Facebook, se las vamos a dejar aquí abajo. Y hablamos precisamente de las hijas de Lot. Y ver cómo también, obviamente, no estoy diciendo que estuvo bien lo que hicieron, claro que no, o sea, no son actos, decentes, o sea, no, pero entendamos el contexto en el que se dio. Estas muchachas vienen de presenciar una destrucción, ¿no? Ahora, esto que pasó, según nos lo dice en ese momento en la Biblia, era una llanura en donde había 5 ciudades, y de esas 5, Dios destruye 2, que eran las más grandes. Obviamente, no es difícil de entender por qué ellos pensaron que la destrucción iba a continuar. Entonces, por eso se fueron a refugiar. Dijeron, si Dios ya destruyó estas 2 que eran las más grandes, esta que es la más chiquita, que es la ciudad a la que se habían ido a refugiar, o sea, en cualquier momento esta también se destruye, esta también desaparece. Y por eso huyeron a las montañas y se aíslan completamente del mundo de todo, pero además se aíslan del mundo y se aíslan de Dios, porque no registramos, no hay nada registrado respecto a que Lot o sus hijas hayan intentado hablar con Dios, hayan intentado buscar refugio en Dios. O sea, Dios no se menciona para nada. Entonces ellas sí se quedaron solas en el mundo. Lo único que podía controlar una mujer en ese momento era, pues, la maternidad. Era lo único que se le asignaba y era lo único que podía controlar. Pues hicieron lo que podían controlar, pensando en que no hay nadie. Ahí la pregunta que nos hacemos, que es clave en la historia, que es, ¿cuál es el objetivo de la historia? ¿Para qué está escrita ahí? Sí. Y ahí es donde nosotros llegamos al final del texto de ese mismo relato que nos dicen, porque de aquí nacieron Ujú, tales y tales cosas en el contexto del libro del Génesis, que es el origen de hartas cosas. Entonces, ujú, ahí es un texto que, como dice Alma, eh, no es en ningún momento en que uno esté diciendo o justificando ujú. ni la desobediencia, que es en el caso de la esposa de Lot, ni el incesto, obviamente tampoco, en el caso de las hijas, sino que de repente lo que ponemos sobre la mesa es que es fácil llegar y emitir el juicio de valor acerca Sí, de lo que es correcto, lo que es incorrecto, pero que nos lleva más allá de eso, que de repente lo vemos en un personaje. Pero eso también nos sigue pasando a nosotros hoy día, en lo ujú, cotidiano, cuando de repente ujú, Dios te llama y yo sé que muchos lo han experimentado y tú has sentido que dice, no, es que Dios, por ejemplo, me llamó al ministerio y me dijo, deja todo, deja, no sé, tu carrera, tu trabajo, esto y dedícate ujú. al ministerio. Y ahí es donde de repente uno dice que tienes el temor a lo que no conoces, a lo que no sabes. ¿Cómo voy a vivir? ¿De qué me voy a sustentar? Y ahí de repente donde uno puede ver la historia que más que un acto condenatorio, así como, pero es que mira la esposa de Lot, porque no confió, quedó convertida en estatua de sal, tal vez esa no es la invitación, sino también si nosotros tomamos esta relectura y la traemos hoy día, la invitación tal vez es, sí, se vale tener miedo, se vale anhelar, porque construiste una historia detrás, porque hay algo seguro, porque tuviste, ¿no es cierto?, tu sustento, etcétera, quienes ya construyeron una vida en sus trabajos, carreras, y de repente Dios dice, ya, yo quiero esto contigo, ven, y deja todo y sígueme y confía. Entonces, más que un juicio condenatorio a partir de lo que decíamos de la esposa de Lot, es calma, está bien de repente que sientas temor, que sientes miedo, porque no sabes lo que viene adelante, Sí. pero tal vez en esta historia el miedo la consumió
El sí, temor, el anhelo de lo sí, estable, de lo que tenía, de lo que vivía, la consumió. Tal vez este sí, temor, como decíamos, oye, la ciudad se está destruyendo y las amigas que tenía, y que lo más probable es que también quisiera, como nosotros tenemos amigos. claro. Entonces, tal vez el trasfondo de esto es enseñarnos de que Dios tiene un plan en que de repente uno no lo vea, aunque adelante no tengas nada y ahí atrás tengas una vida hecha, armada, Ujú, adelante sí, Dios también tiene un plan. Y también en las hijas de Lot uno puede ir viendo el trasfondo es como lo mismo. Es como, sí. oye, Dios tenía un plan, te adelantaste, calma. Dios podría haberte dado, de hecho había más gente, Sí, había había más más gente, no eran los gente. únicos. Pero ellos, Ajá. como decían, se refugiaron, se albergaron tanto en lo que podían ver que no vieron, que afuera había más ciudades, había más hombres, y además también por la presión. La presión en este tiempo de la maternidad es súper importante Sí, claro. para Y aquí, como decía, ¿no? Por ejemplo, al final que así cierra el capítulo, donde se establece que es la explicación de dónde nacen los moabitas y los amonitas, y la explicación, ahí sí lo veo, de la explicación de por qué estos pueblos nunca aceptaron a Dios como su Dios, porque su origen fue totalmente alejado de Dios. Su origen, o sea, esta explicación es que Dios no estuvo presente en su origen, a Dios no se le tomó su parecer en su origen, las personas, ¿no? Pero también hay un dato muy interesante, muy bonito, más adelante en la historia, porque vemos cómo incluso estos pueblos que tuvieron, según el relato bíblico, tuvieron este inicio tan oscuro, incluso esos orígenes oscuros, incluso ese pueblo que nació alejado de Dios, fue usado por Dios más adelante, porque de Moab, del pueblo que nació del primer hijo de Lot, con su hija mayor, de Moab, siglos después, o sea, muchísimo tiempo después, en ese pueblo nace Ruth. Nuestra Ruth, así, la que amamos, la que, está ¿Viene de ahí? la que tiene su libro. Esa Ruth, recordemos, y es lo primero que se nos dice de Ruth cuando uno empieza a leer el libro, es que Ruth era moabita. Y es eso, no esos moabitas, es ese pueblo. Entonces Dios usó a una mujer de ese pueblo que tiene un origen tan oscuro, tan alejado de él, no solamente para volverla pueblo, sino la cosa más maravillosa y más impactante es para volverla antepasado de su hijo en la carne. Ruth es una de las abuelas de Jesús y era moabita, era parte de ese pueblo. Entonces, no sé, yo creo que al final de cuentas, o sea, Dios Y al muestra, final de todo Él estaban puede atraer a quien Él independientes quiere. de todos los conflictos. Al final nosotros vemos en los profetas cómo todos los pueblos, lenguas y naciones están invitados Así es. a, a este, Dios, a este encuentro con Dios. Dios siempre ha dicho que el que se acerque lo va a aceptar. Y eso sí ha sido una constante. Entonces, Entonces, para ir cerrando este capítulo, nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto?, de que estamos ahondando un poquito en los orígenes de la historia, de repente, porque tienen estos orígenes medio raros que uno lee y dice, ¿y sí, esto por qué está aquí? Bueno, parte de esa respuesta, recuerden que no está todo acabado todavía. Hay algo hermoso que eso. tiene la teología, es que cada vez hay más interpretaciones porque se van descubriendo además más cosas. Ya Ujú, vamos descubriendo más cosas de la cultura, de la historia, y eso también nos va entregando luces para poder interpretar de forma más rica el texto. Al final, lo que decíamos, más allá de a veces lo macabro que nos puedan sonar ciertas historias, igual podemos extraer cosas de ahí que tienen que ver lo que decíamos recién en ambas historias, que es como ya puede sonar la desesperación humana de ambos casos, la sí, desesperación humana de enfrentarse a lo desconocido, qué es lo que Dios le dice, y es donde nosotros nos damos cuenta de que cuesta, el ser humano le cuesta confiar porque está acostumbrado a lo tangible, a lo que puede ver, claro, ¿no es cierto? Y Dios nos claro, invita a salir de lo que es cómodo, salir de nuestra comodidad, de lo que tenemos por seguro, y avanzar hacia lo que Él tiene, que a veces no es lo seguro, pero siempre termina siendo mucho mejor. Aquí, sí, evidentemente, nosotros nos vemos 2000 más, en realidad, muchos miles de años después, muchas veces viviendo esta misma historia, que es el temor a lo futuro, a lo que Dios nos dice, porque no vemos nada. Ellas tampoco, no veían sí. nada.
Y el problema es que ese no ver nada le llevó a ambos grupos, a madre e hija, a enfrentar un destino que no fue el de los mejores. Entonces nosotros Sí, miramos las historias para atrás y decimos, bueno, de eso nosotros vamos aprendiendo que la desesperanza humana nunca es buena, pero es natural, es normal. Y eso es lo sí. que nos impulsa a, con mayor razón, confiar en Dios y a esperar en que lo que Él tiene siempre va a ser lo mejor, siempre va a ser lo mejor. Eso, ya estamos Así es. cerrándose siempre hoy día. Bueno, pues muchísimas gracias por vernos, muchas gracias por sus comentarios, por sus likes. Suscríbanse, por favor, ya saben, píquenle a la campanita para que les avise cada que subimos video. Déjenos en sus comentarios. Conocía la historia, yo sé que la historia de la esposa de Lot, lo más probable es que la conocieran, pero conocía la historia de las hijas de Lot y ven cómo podemos relacionarnos hoy en día con ellas, entender por qué actuaron como actuaron. Eso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Alma Celina Jessica Jerez por acá, y esto fue Las Déboras. estudia. Nos vemos la próxima semana. Adiós. ¡Adiós!